Los arquetipos y el inconsciente colectivo de Carl Jung, publicado por primera vez en 1934, es una de las obras más importantes en el campo de la psicología, particularmente dentro de la psicología analítica. En esta obra, Jung explora la profundidad y complejidad de la psique humana, proponiendo que existen elementos universales incrustados en el inconsciente que moldean las experiencias humanas a lo largo de culturas e historia. El núcleo de la teoría de Jung es el concepto del inconsciente colectivo, una capa del inconsciente compartida por todos los humanos, que contiene arquetipos, patrones o estructuras innatas y universales que influyen tanto en el comportamiento individual como en las narrativas culturales. El inconsciente colectivo. El concepto del inconsciente colectivo de Jung es un alejamiento de la noción freudiana del inconsciente personal, que se refiere a las experiencias y recuerdos únicos de cada individuo. Jung sostenía que, además del inconsciente personal, existe un nivel más profundo del inconsciente que es compartido por todos los seres humanos. El inconsciente colectivo alberga experiencias y recuerdos que se han transmitido a través de generaciones y son comunes a toda la especie humana. Estas experiencias no son personales, sino universales, heredadas de nuestros antepasados y de la historia evolutiva de la humanidad. Se manifiestan a través de los arquetipos, símbolos universales, mitos y motivos se expresan en los sueños, los mitos y las narrativas culturales. Para Jung, el inconsciente colectivo no es algo de lo que se sea consciente en la vida diaria. Es un reservorio de conocimiento y experiencia potencial que influye en nuestro comportamiento y percepción del mundo. Lo veía como una especie de herencia psicológica que moldea nuestras reacciones, emociones y comprensión del entorno. Mientras que el inconsciente personal se forma a través de las experiencias de vida de un individuo, el inconsciente colectivo es una estructura psicológica compartida común a todos los seres humanos. Los arquetipos son uno de los conceptos más significativos en la psicología junguiana. Son símbolos fundamentales y universales que existen en el inconsciente colectivo y que aparecen en mitos, sueños, cuentos de hadas, arte, religión y cultura. Los arquetipos no son imágenes directamente heredadas, sino que representan experiencias humanas fundamentales que se han internalizado a lo largo de generaciones. Son innatos, motivos universales que se manifiestan de formas particulares dependiendo de la cultura, la historia personal y las circunstancias del individuo, pero su esencia sigue siendo la misma. Jung identificó varios arquetipos centrales, cada uno representando un aspecto fundamental de la experiencia humana. 1. El sí mismo. El sí mismo es el arquetipo central en la psicología junguiana, representando la totalidad de la psique. Engloba tanto la mente consciente como la inconsciente y representa la unidad de los opuestos dentro del individuo. El sí mismo es la meta del proceso de individuación, que es el proceso de integrar los diferentes aspectos de la psique para convertirse en una persona completa y equilibrada. El sí mismo suele simbolizarse mediante imágenes de totalidad, como un círculo, un mandala o una figura divina. 2. La sombra. La sombra representa los aspectos inconscientes de la personalidad que son suprimidos, rechazados o negados por la mente consciente. Contiene los rasgos, impulsos y deseos que un individuo puede considerar indeseables o socialmente inaceptables. Sin embargo, la sombra no es inherentemente negativa, también puede contener cualidades positivas que el individuo ha descuidado o reprimido. Confrontar la sombra es una parte esencial del proceso de individuación, ya que implica abrazar e integrar esos aspectos ocultos del ser. 3. La ánima y el animus. Estos arquetipos representan los aspectos femeninos y masculinos de la psique, respectivamente. La ánima es el aspecto femenino presente en el inconsciente de los hombres, mientras que el animus es el aspecto masculino presente en el inconsciente de las mujeres. Estos arquetipos no son meros roles de género, sino que representan las cualidades internalizadas del sexo opuesto que influyen en el comportamiento, los pensamientos y las emociones. La ánima y el animus a menudo se personifican en sueños y fantasías como figuras que guían e influyen en la vida emocional del individuo. 4. La persona. La persona es la máscara social o identidad externa que un individuo presenta al mundo. Representa los roles y comportamientos que son aceptables o esperados en una sociedad dada.
La persona permite a un individuo funcionar dentro de la sociedad y cumplir con los roles sociales, pero también puede convertirse en una fuente de conflicto si el individuo se identifica demasiado con la máscara y descuida los aspectos más profundos e inconscientes del ser. 5. El héroe. El arquetipo del héroe representa la figura valiente que emprende un viaje o una misión para superar desafíos y lograr una meta significativa. El héroe suele enfrentar pruebas y tribulaciones, que sirven como metáforas de la lucha del individuo por integrar los diferentes aspectos del ser. El arquetipo del héroe simboliza el proceso de individuación y el crecimiento personal. Sé el sabio anciano. Este arquetipo representa la sabiduría, la guía y la visión. El sabio anciano es a menudo una figura de mentor en mitos y relatos, ofreciendo consejo y apoyo al héroe en su viaje. Este arquetipo refleja el deseo de orientación y comprensión en tiempos de incertidumbre y simboliza el conocimiento más profundo que reside en el inconsciente. 7. El trickster. El trickster es un arquetipo que representa la travesura, el humor y la subversión de las normas establecidas. El trickster a menudo desafía la autoridad, rompe reglas y expone las contradicciones en la sociedad y la naturaleza humana. Aunque el trickster puede ser disruptivo, también sirve como un recordatorio de la complejidad y la ambigüedad de la vida. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos arquetipos identificados por Jung. El punto clave es que los arquetipos son motivos universales que reflejan experiencias humanas fundamentales y patrones de comportamiento. No son estáticos ni fijos, sino que son dinámicos y evolucionan con el tiempo en respuesta a los cambios culturales, sociales y personales. Arquetipos en la mitología y la cultura. Jung creía que los arquetipos no solo están presentes en el inconsciente individual, sino que también se manifiestan en la conciencia colectiva de las sociedades a través de mitos, religión, folclore y arte. A través de culturas y periodos históricos aparecen arquetipos similares en historias, rituales y símbolos. Por ejemplo, el viaje del héroe se puede ver en mitos antiguos como el mito griego de Heracles o la historia bíblica de Moisés. De manera similar, la sombra puede encontrarse en historias sobre la lucha entre el bien y el mal, como la figura del diablo o el antagonista en muchos mitos y leyendas. Jung también sostenía que los arquetipos pueden encontrarse en los símbolos, rituales y prácticas religiosas. La idea del sí mismo, por ejemplo, a menudo se expresa en las tradiciones religiosas como un símbolo de totalidad o iluminación divina. El proceso de individuación que Jung veía como un viaje espiritual se refleja en las experiencias místicas y transformadoras que se encuentran en muchos caminos religiosos. Los arquetipos presentes en mitos y narrativas culturales ofrecen una visión de la condición humana y revelan verdades fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. Sirven como un puente entre el inconsciente individual y la experiencia humana compartida, permitiéndonos entender nuestra herencia psicológica común. Individuación e integración de los arquetipos. Para Jung, el proceso de individuación, el viaje hacia la autorrealización y la totalidad psicológica era central en el desarrollo humano. La individuación implica la integración de los aspectos inconscientes de la psique, incluidos los arquetipos, en la conciencia. Este proceso requiere que el individuo confronte e integre la sombra, acepte la guía de la ánima o el animus y desarrolle una conexión más profunda con el sí mismo. La individuación no es un proceso fácil, ya que requiere enfrentar las fuerzas inconscientes que influyen en el comportamiento y el pensamiento. Sin embargo, Jung creía que este proceso era esencial para el crecimiento personal y la comprensión de uno mismo. Al relacionarse con los arquetipos e integrar su sabiduría, los individuos pueden lograr una forma de vida más equilibrada y auténtica. Los arquetipos y el inconsciente colectivo de Carl Jung ofrece una profunda exploración de la psique humana, revelando los símbolos y patrones universales que dan forma a nuestras experiencias y percepciones. El inconsciente colectivo, con sus arquetipos, sirve como un vínculo entre el individuo y la experiencia humana compartida. Al comprender e integrar los arquetipos, podemos comprender mejor quiénes somos, nuestras motivaciones y nuestro lugar en el mundo. Las ideas de Jung siguen influyendo en la psicología, la filosofía, el arte y la cultura, ofreciendo un rico marco para explorar las profundidades de la mente inconsciente.